ahora a gozarnos con el Amén. Señor, a disponer nuestro corazón y decirle cuánto lo amamos, porque Él es maravilloso y Él nos cumple los deseos de nuestro corazón. Así es que vamos a alabarle con todo su ser, con toda su alma, con todo lo que ustedes traen. Amén, Señor. ¿Ya? Bendito eres, Padre. La autoridad de Cristo en el juicio final. Vamos a dar un poquito a hablar de este tema. Búsquelo. Juan 5:27. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por llevar este mensaje para mi vida primeramente, para la iglesia, Dios mío, para estar preparado, porque usted va a juzgar a los vivos y a los muertos un día, Señor. Amén. Y usted puede ayudarnos, Señor, a pensar, Dios mío, de todo lo que tenemos que dar cuenta nosotros delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. 5:27 dice, y también se le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Dice así en su palabra? Amén. Amén. Entonces de ese tema vamos a hablar. El Señor dice que Él le dio autoridad y va a hacer juicio. Sí, Señor. Juicio que va a ser para nosotros, porque hay un juicio para el mundo que ese no va a ser el Padre, severo. Pero hay un juicio también en el reino de Cristo para nosotros, los cristianos. Cristo tiene toda autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. En este sermón se trata de la importancia de vivir bajo su autoridad, sabiendo que Él será el juez final de todas las cosas. Porque Cristo nos ve todas las cosas, ¿cierto? Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hablamos, lo que no hablamos. Todas las cosas están bajo el señorío de Cristo y por cada cosa que nosotros hagamos vamos a dar cuenta. Jesús como Hijo de Dios tiene autoridad. Y Él está bajo el mando del Padre, porque ahora nosotros si no somos fulminados, imagínense todas las cosas, es porque está Cristo. Es como a un lado. Pero cuando se haga un lado, el Padre se ve. El Padre antes cortaba, fulminaba, acuérdense los hijos de Aarón, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño en el altar,
Él nos fulminó. Y el padre no pudo llorar, el sumo sacerdote Aarón, porque los hijos, siempre esos hijos ahora andaban como entre Tongo y los vilos, como se dice. Así andaban esos hijos. Los otros eran más entregados, pero esos dos siempre estaban cuestionando las cosas de Dios y como que se tiraban más para el mundo. Entonces ellos no quisieron ser elegidos sacerdotes, pero Dios los eligió, fue un linaje de sacerdotes, ¿o no? Ya, ¿y qué pasó? Que después ellos fueron a hacer algo al altar y no estaba correcto delante de Dios y Dios los fulminó. Qué terrible, ¿no? Siendo que eran sus sacerdotes y eran hijos de Aarón. Entonces Dios es severo. Amén. Pero ahora está Cristo y por eso nosotros a veces también nos alzamos un poco haciendo y deshaciendo. ¿O no? Amén. Porque está Cristo. Pero cuando pase ya va a venir el Padre y el Padre va a juzgar al mundo. Cristo juzgará a la iglesia. Pero también nosotros vamos a pasar ahí por ese juicio para decirle por qué hiciste esto, por qué hablaste esto otro, qué está, y si ahora hay grabaciones. Usted sabe que estamos en un tiempo de tecnología. Hoy día todo eso va a ser juzgado y Dios, usted no le va a decir no, porque delante de la gente usted puede decir no, pero delante de Dios le tiene todo grabado, ¿no? Amén. Entonces todas estas cosas nosotros vamos a tener que dar cuenta. De todo esto, dice, debemos vivir preparados para el regreso de Cristo. ¿Qué cree usted? Porque nosotros a veces vivimos como si Cristo se ha de demorar 1000 años más o no sé cuánto para volver, pero Cristo está de regreso. Entonces nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra, aunque los digan locos, fanáticos, que peinamos la muñeca, estamos peinando huevos y todo eso. Así dice la gente, hermano, se ríe, pero la gente dice así. Así dice, porque los ven fanáticos, como que ya entramos mucho en un fanatismo, pero nosotros nos sujetamos y nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. El mundo no conoce la Biblia, ellos hablan porque tienen boca, pero ellos no conocen la Biblia. Pero después ellos van a darse cuenta. Debemos vivir, dice, preparados para el regreso de Cristo, porque si usted está durmiendo, está ya en otras cosas, usted dice que los tibios no van a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que hacerse un autoanálisis. ¿Soy tibia yo? ¿Soy tibio yo? ¿Cómo estoy? Porque los tibios van a salir volando todos, aquí no va a entrar ningún tibio. ¿Sabe lo que es un tibio usted? Sí. ¿Quién es un tibio? Está más o menos. Ah, mejor que está ahí. Está muy contigo. Ellos van a salir volando. Entonces yo tengo que preocupar, decirle, Señor, ayúdame, porque yo tampoco soy perfecta. A mí también me cuesta, como a todos ustedes. Amén. Y yo le digo, ayúdame, Señor, en todo lo que a mí me cuesta, lo que yo quiero agradarte, Señor. Yo en tantas cosas, pero yo necesito tu ayuda, necesito acercarme cada vez más, pero también a veces hay cosas que a nosotros nos cuesta acercarnos a Dios. Porque a veces las cosas que hay que hacer, compromisos que tiene con personas, en la casa, igual uno está orando, está en la mentalidad orando, pero a veces hay tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a Dios. Porque si yo le digo a veces las cosas para Dios quedan así, las miramos ahí. Pero si yo le digo, vaya y deje de trabajar, no vaya hoy día, quédese nomás y no trabaje, ¿qué me va a decir? No, pues pastora, yo tengo que ir a trabajar, ¿no ve que con eso yo como? ¿O no? Amén. Entonces a veces cuando son las cosas para Dios, por ejemplo, una vez me tocó decirle a una hermana, oiga hermana, usted va a trabajar de noche y se sacrifica tanto, ¿no? Sí, pastora, me dijo, mira usted el frío que hace y yo tengo que ir de noche allá a hacer todo el turno de noche. Qué terrible, hermana. ¿Y para Dios, hermana? ¿Que hasta las 12 de la noche viene usted? Nadie agachó la cabeza. No, pues porque no venía hasta las 12 de la noche, pero para trabajar corría toda la noche. Entonces Dios pesa también esas cosas. Sí, amén. Porque ¿qué es lo que había ahí? Platita. Bueno, ¿y Dios? Entonces nosotros a veces tenemos que pesar las cosas. Yo se lo dije a la hermana, se lo dije en la cara y le dije, mire, esto allá casi me dijo, el sacrificio es tan grande y el frío tan... Ya, pues para Dios, hermana, le dije yo, ay, que hace tanto frío. Bueno, ¿cómo estamos mirando a Dios? Amén.
O sea que vale más el trabajo para nosotros. Sí, es verdad que tenemos que trabajar, pero Dios los va a pesar también. Sí, amén. Porque el trabajo va a quedar acá en la tierra. Sí. Y usted se va a ir a una eternidad. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que prepararnos. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, aunque a veces nos cuestan. Porque no son fáciles. Seguir a Cristo, nadie dijo que era fácil. Porque por algo dice que los valientes arrebatarán el reino. Y que no son muchas multitudes, es una manada pequeña. Así, amén. No es todo, porque todos no quieren hacer eso, ¿ves? Todos quieren vivir un evangelio light. ¿Y cuál es el evangelio light? Que usted no tiene ningún compromiso, que usted hace lo que quiere, todo eso, pero al final usted no se va a ir con Cristo. Entonces nosotros debemos vivir preparados para el regreso de Cristo, sometiéndonos a su autoridad, mientras esperamos el juicio final. Porque nosotros tenemos que ser pesados también en las balanzas de Dios. Usted sabe que hay balanzas para pesar las cosas en la tierra, ¿cierto? Algunos las arreglan, para que caiga más para el de la feria, o para el que vende, no sé, arregla la balancita. Pero ahí Dios no la va a arreglar, ¿o no? ¿Dónde se va a cargar más la balanza? ¿Para el lado de nosotros o para el lado de Dios? Y las cosas que los van a juzgar son nuestra propia vida. Porque Dios va a decir esto, otro, a ver, vamos a pesar. ¿Cuánto me serviste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto acá, allá? Entonces, todas esas cosas son difíciles. ¿Cómo, dice, influye su perspectiva al fin del mundo y tu vida hoy? ¿Está viviendo bajo la autoridad de Cristo? ¿Está viviendo usted bajo la autoridad de Cristo? Usted lo sabe, ¿cierto? Si está viviendo bajo la autoridad de Cristo. ¿Estás viviendo bajo la autoridad de Cristo sabiendo que Él será juez de todas las acciones que haces tú? Todo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero todo te va a ser juzgado. Y tú no vas a poder negar y decir, no, es que yo no sabía, no, es que no podía. Nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces nosotros hoy estamos en preparación. Por eso es necesario orar, necesario vigilar, es necesario hacer la voluntad de Dios. En su casa también tiene que orar, en su casa tiene que leer la palabra, tratar de buscar las almas. Amén. Todo eso le importa a Dios porque a Dios le interesa todo eso de nosotros. Amén. Porque Él va a ser el juez de nuestras acciones. Sí, Señor. De mis acciones también las va a ver. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? Colosenses 1:18 me lee un hermano, por favor. Colosenses 1:18. Debemos estar en espera. Cuando Esther, la reina, iba a estar frente al rey, ella estuvo en ungüento, ella estuvo en baños, en preparación para que el rey la arreglaron, le pusieron los mejores ropajes, ella estuvo preparándose ante el rey humano que la llamó para elegir las reinas que él iba a elegir la esposa, ¿no? Y ella estuvo ahí en preparación. Nosotros también vamos a ir ante el rey. ¿Y cuáles son los ungüentos de nosotros? La oración, la ayuno, la búsqueda con Dios. ¿No son ungüentos esos espirituales? Porque si nosotros no tenemos, no vamos a entrar, hermano. Porque ningún religioso que es como lo mismo que los católicos. Los católicos cuando se muere un muerto llegan a la iglesia ahí por el muerto. Pero ¿cuánto van los pechoños nomás? Algunos que son más y listo. Pero religioso no quiere el Señor. Amén. No quiere un pueblo religioso, él quiere un pueblo convertido. ¿Qué dice? 1:18, Colosenses. Ya, ¿quién lo leyó? ¿Quién lo lee? Amén, dice. Ya. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El Señor, ¿cierto? El primogénito. Y Amén. después venimos nosotros. Sí, Señor. Y Él está ahí y Él dice que va a ser el que va a juzgar a la iglesia Amén. de nosotros, a nosotros, que el Padre va a juzgar al mundo. El mundo está perdido y va ahí a ser juzgado por el Padre.
Nosotros por Cristo, en el tribunal de Cristo. Y acá dice, la autoridad de Cristo se ejerce a través de la iglesia local. Debe someterse a él. Todos los aspectos de este sermón exploraremos cómo la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Cristo, reflejando su liderazgo. Nosotros tenemos que tener un sometimiento, hermanos, a lo que Dios deja. No es que usted diga, ay, voy a someter al hombre, no. Pero usted tiene que someterse a la palabra, a lo que dice Dios. Porque Dios le va a juzgar a usted y también al pastor. Más al pastor que a ustedes, porque nosotros tenemos que ser ahí, hacer las cosas como Dios manda. Y dice así, Jesús es la cabeza de la iglesia local. Todo liderazgo y dirección debe venir a él y la iglesia debe someterse a su voluntad y enseñanza. Y acá esta iglesia, nosotros usted sabe que es una sana doctrina. Amén. Porque hay muchas palabras, hay muchas iglesias que están bajo apóstoles, bajo profetas, y tantas cosas que hay hoy día. Pero que eso fue, la palabra de los profetas y de los apóstoles fue un fundamento. Al principio la iglesia fue así, pero fue hasta Juan, y de ahí nosotros todos somos profetas. Cuando leímos la palabra, profetizamos y nos llamamos profetas porque leímos la palabra del Señor. La profecía es el don, es un don. Amén. Que no es lo mismo que un profeta. La profecía es lo que Dios entrega. ¿Qué es lo que es? Lo que nadie sabe. No es que Dios te ama. Oye, Dios te ama. Si yo sé que Dios me ama. No, me tiene que decir eso. Me tiene que decir cosas que nadie sabe. Amén. Usted no va a saber y no se lo ha dicho a nadie. Dios. Y usted va a decir, ah, me está hablando Dios. Porque nadie sabe estas cosas más que yo. Amén. ¿O no? Amén. Entonces dice el Señor, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que Así tú No no conoces. conoces. Así es. Entonces le va a poner ahí, por el don de ciencia, conocimiento, secretos. Están muy guardados, pero cuando Dios los quiere dar, los dice. Amén. Porque así es Dios. Es poderoso, Amén. es glorioso. Jesús es la cabeza de la iglesia y todo liderazgo y dirección tiene que venir a Él. La iglesia debe someterse a la voluntad de Dios y a la enseñanza. Si nosotros decimos es así, hermano, usted tiene que someterse a esa palabra. ¿O no? Porque es así. Nosotros no podemos, como se dice, arrancarlo por los tarros. ¿Sabe lo que es usted arrancarse por los tarros? ¿Ah? Hacer como usted quiere y como usted... No, pues si uno tiene que ser dirigido por la palabra de Dios. Ella es la que manda, ¿no? Amén. Porque ella nos va a juzgar el día de mañana. Por eso dice que tu no sea no Sí, se hace. y tu sí sea sí. Porque hay mucha gente que puede decir cosas pero después no se cumplen. Entonces hay que decir no puedo. Ya, hermano, usted sabe, sí puedo. Pero entonces tiene que haber esa autoridad en nosotros de saber de que Dios nos va a entender, pero nosotros tenemos que ser sinceros. ¿O no? No voy a poder. O sí voy a poder. Entonces, porque después la gente, nadie le va a creer, va a decir, no, yo no le creo si dice así, después no hace lo que quiere. Entonces, todas esas cosas tienen que ser, hermanos, delante de Dios, bien, porque no le va a juzgar a usted, Dios le va a juzgar a usted por cada una de esas condiciones de su boca. Entonces, nosotros tenemos que decir sí o no. No. Es mejor decir no, yo digo. Bueno, no es bueno que, pero es mejor decir no, porque así usted no va a quedar malo, ¿no? ¿Usted puede hacer esto, hermano? Usted va a decir, no puedo, porque no puedo. O sí va a decir, sí puedo, porque va a poder, ¿o no? Pero tiene que cumplir, porque uno tiene que cumplir. Sí, es cierto, uno tiene que ser claro. Porque yo a mis hijos cuando eran chicos me tocaba ir a trabajar allá a la vuelta del martillo, ustedes saben, por pan de azúcar. Y a veces yo tenía que ver personas, atender gente acá y yo me desocupaba tarde y a veces no alcanzaba a hacer almuerzo. Así que ellas reclamando por el camino, ¿y por qué vamos para allá con todo el hambre y tú nos das comida? Sí, porque yo me comprometí a ir, les compraba un plátano, unos dulces, ya coman aquí, en la tarde vamos a comer, yo tengo que cumplir allá, les decía. Yo di mi palabra que iba a llegar y la gente me está esperando y yo tengo que ir.
Así que los otros reclamaban, re enojados porque no comían así, porque yo estaba ocupada a veces con personas aquí atendiendo, claro, el día era chico y la Ana y reclamaban. Claro, del hambre que yo los llevaba, porque yo me había comprometido y la gente me estaba esperando. ¿Y qué iban a decir? Mira, la pastora se comprometió y a mí no vino. Entonces yo tenía que cumplir. Entonces nosotros tenemos que cumplir a veces. Aunque perdamos, aunque nos cueste, aunque la casa quede ahí nomás y ya nos quedó ahí, las cosas hasta ahí, ya después se harán. Porque es así, hermana. El pastorado de nosotros es a veces difícil porque hay que atender personas, hay que dar tiempo, a veces usted no haga eso conmigo. Un día, ¿a qué hora almorcé? Como a las 3, 4 de la tarde y soy diabética. Porque las personas no se iban y yo no les podía decir, oiga, váyanse. No les podía decir así o no. Tenía que estar ahí orando por ella, ministrándole y conversaban y hablaban y yo estaba con hambre. Po. Pero ¿cómo me paraba y me iba? No le podía decir, soy diabética, tengo que ir a comer, ¿o no? Y uno no es diabético, claro. No puede esperar tanto. Entonces, todas esas cosas uno tiene que pasar por Cristo. Los miembros de la iglesia deben someterse a la autoridad de Cristo, permitiéndose gobernar la iglesia a través de su palabra y de su espíritu. Qué maravilloso es cuando gobierna el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Porque el Espíritu Santo es el que conoce la enfermedad de usted, conoce si usted le miente o no le miente. Sí, amén. El Espíritu Santo da con... ¿Sabe? Usted me puede traer así un cuento y yo la miro nomás y el Espíritu Santo va a decir, te está mintiendo. Amén. Amén. Ya uno no lo va a avergonzar, decir, ya hermana, sí, ya está bien. Pero el Espíritu Santo saca toda la luz. Sí, Señor. Es mejor decir la verdad. Amén. ¿O no? Amén. Porque Dios revela, hermano. Dios va a revelar. Amén. Es un Dios de revelación. Y Dios hace todas las cosas como Él quiere. Dice así, ¿cómo vive la iglesia en las formas de parte bajo la autoridad de Cristo? ¿Está listo para someterse al liderazgo de Cristo o ayudar a la iglesia a cumplir su misión? Eso es lo que tenemos que cumplir, esa misión de nosotros de traer a muchos a Cristo, ¿no? Y la misión de nosotros de trabajar para el Señor. ¿O no? Porque todos nosotros tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que, bueno, esto que vamos a hacer de ir a hacer la misericordia es una cosa, pero lo otro individual de ganar alma. Amén. Porque si usted tiene una vida ahí que de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, no está haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que hacerlo, hermano. Porque el Señor un día les va a juzgar, va a decir, yo te puse estos dones, te di esto para trabajar en mi reino. ¿Cuántas almas ganaste, hija mía, hijo mío? ¿Cuántas almas ganaste? Ay, no, le va a decir usted que la gente no se quería, pero a nosotros no importa que no se conviertan, nosotros vamos a hacer ese papel de ir y llevar la palabra. Amén. Ahora ya no es problema suyo si el otro no se convirtió, pero usted le predicó. Amén. La sangre de ese hombre, de esa mujer no va a caer sobre usted, pero si usted está con las personas y no predica, hermano, y cuando vayan a la condenación Dios les va a juzgar esa sangre a usted. Va a decir, tú conocías mi palabra, ese hombre se perdió por tu culpa. Porque tú no le predicaste mi palabra, esa mujer se perdió por tu culpa. ¿Y usted qué va a hacer? Esa sangre va a cargarla a usted. Ahora, si usted le predicó y la persona no quiere hacer caso, allá es. Usted ya les dijo. ¿Me entiende? Sí, amén. Una yo le digo, 2 hasta 3. Ya después yo no le digo nada más. Converso a otros temas, porque tampoco les voy a aburrir que me hagan un quite o me vean de lejos para otro lado para que ya no les hable. Porque hay gente así, sí, amén. que la ve y dice, ay, me hablé bien, se hacen para otra parte para que uno no le diga nada de Dios. Sí, amén. ¿O no? Amén. Sí, pues si uno sabe. Dice, no quiere que les hablen, entonces ya dice usted, hasta ahí nomás hablamos otros temas. Ya les dijo, ellos son responsables. ¿O no? Son responsables ellos, ¿cierto? Tampoco les pueden meter las cosas a la fuerza. Porque usted les habla, les dice, allá ellos... Entonces acá nosotros vamos a ir a ver 2 Corintios 5, 17, me lo leo otro hermano, por favor. 2 Corintios 5, 17. Los rápidos para la Biblia, ¿dónde están? De vos, si usted Cristo no es presente. Ya. ¿Qué dice? De modo... Seguro está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si modo que de alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Sí, Señor, amén.
Las cosas viejas pasaron. y aquí Dios nos hace todas nuevas. Sí, Señor. ¿Ah? Entonces Él va cambiando nuestra mentalidad, nuestra vida. Él nos va sacando de todas las cosas que nos gustaban antes, que nos gustaban del mundo. Le gustaban a nosotros muchas cosas, entonces de repente hay cosas que no estaban de acuerdo el Señor con lo que hacíamos. Y Él dice que nos convierte en una nueva creación. Sí, Señor, amén. Del Espíritu, ¿cierto? Entonces ya nosotros no transamos con las cosas, con la gente que habla de la cintura para abajo, ya usted tiene que correr de ellos, ya no seguir a las juergas de ellos para reírse y todas esas cosas que antes les gustaban, como los chistes así, todas esas cosas, hay gente que les gusta. Entonces buscan a los otros que se juntan, que a los otros le alegran la vida y les hacen reír y todo eso ya. Todas esas cosas hay que uno ya como cristiano las puede practicar. Entonces, todas esas cosas ya uno tiene que correrse de esa forma de vivir ya, o las mujeres que le gustaban avivar mucho el ojo para el lado, que tenían marido, pero como el otro no estaba ahí, y avivaban el ojo igual, ya todas esas cositas ya van pasando, ¿no? Porque de las otras mujeres viejas del mundo todavía sigue eso. Porque yo he estado con personas y veo todo eso a usted. Ya. Entonces el mundo y las cosas de que les gusta, todas esas cosas, es decir, hombre y mujer, las dos personas ya tienen que cambiar esas cosas, costumbres que se traen del mundo. Porque usted sabe que todos viven felices, todos juntos ahí. La mujer la vive, tiene amante, el hombre tiene amante y todo después juntos en la casa ahí bien felices. Con sus viejas vidas que tienen ahí, y eso a Dios no le agrada, ¿o no? Por algo Dios les dijo que tuviera una sola mujer y algunos se alzan y creen que están en la antigüedad, que tenían que tener 2 o 3 mujeres que le era permitido. Pero eso era en la antigüedad nomás, pues ahora ya se alzaron, no, pues. Eso ya se terminó. Querían tener un harem. Exactamente, como el profeta de no sé dónde, de Peñalolén, que tenía como 30 hijos. Y no sé cuántas mujeres, y las más jóvenes les gustan. Las jovencitas. Sí, las otras arrugaditas no parladitas no hacen las cosas. Sí, pues, si les gustara ahí las cosas así frescas, como se dice, pues las llamas pesaditas de tiempo, parladitas, hacer las cositas, ver los niños, a lavar ropita, hacer cosas. No, pues esas cosas no pueden ser. No le agradan a Dios. Así es. Entonces el hombre que se casó ahí, si se casó con una mujer que no le gusta, se tiene que conformar nomás, porque él la eligió y punto, y se casó. ¿Me entiende? Porque hay hombres que se casan y dicen, ay, me casé porque esta mujer estaba embarazada y me tuve que casar. ¿O no? Sí, dicen así. Entonces después están mirando para el lado porque no están conformes con la mercadería que le tocó. Sí, pues. Es así, pues, sí, así, los hombres del mundo son así. Entonces nosotros no podemos vivir esa misma vida. Y el hombre de Dios tampoco. Porque hay hombres y hombres, porque hay hombres de Dios también que son bien mironcitos. Sí, pues. Entonces uno ve todas esas cosas, mira y observa, pues. ¿Ah? Entonces Dios no se agrada de esas cosas. Pequeñas cosas que no se ven tan calcaditas, pero también son pecaditos. Como chiquititos, pero ahí están, ¿no? Sí, amén. Entonces, la cambio de vida que tiene que haber en el hombre y en la mujer. Entonces, cambiar esa vida, entonces, porque Dios no se agrada de todas esas cosas. Sí, amén. Entonces, cuestan, porque son cosas mañitas que las traímos de la vieja naturaleza, ¿no? Amén. Y como de repente están pegaditas todavía, porque están como la carne media crudita, así que no se ha terminado de, como se dice, de cocer la carne bien para que quede lista. Entonces el Señor quiere eso, esos son los cambios. Que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Él, y eso para que usted pueda vivir, usted tiene que tener una intimidad con Dios. Porque yo no le puedo pedir a un hombre, a una mujer que no ora, que no lee la Biblia, que no es, que le salgan esas cosas, no le van a salir. Porque tiene que orar, tiene que buscar a Dios, y eso va a ir trabajando en nuestro ser. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Esa es la nueva criatura. Si yo estoy en Cristo, no puedo seguir siendo la mujer vieja que fui antes. O usted o nadie puede seguir ahí con toda, ¿cómo se dice? Toda la juerga de antes, de baile y fiesta y cuánta cosa que le gustaba. No, pues tiene que haber un cambio. Amén.
ese cambio lo produce Cristo, pero si yo lo busco. Pero si yo sigo como religioso, ahí nomás en la misma naturaleza, nunca va a cambiar. Va a venir Cristo y usted se va a quedar, porque esas son las personas tibias, que pueden venir a la iglesia, pero fuera en su casa, en la vida, tienen otra vida. Como si Dios fuera ciego y no lo pudiera ver. Dios lo mira a usted en todas partes. Entonces ese es el cambio que Dios quiere en nosotros, pero usted si no ora no va a poder hacerlo. Porque usted si no ora, si no tiene tiempo con Dios, es imposible que lo pueda hacer. Va a vivir la vieja naturaleza. Entonces dice, la autoridad de Cristo no solo se manifiesta en el mundo, sino también en la transformación de cada cristiano. Este sermón explora cómo la autoridad de Cristo nos hace nuevas criaturas y nos da poder para vivir en la transformación. Pero ¿cuándo nos va a dar poder? Cuando nosotros digamos, mira Señor, a mí me cuesta dejar esto, a mí me gusta esto, Señor, pero yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, yo quiero irme a la vida eterna, yo no quiero que tú me alejes de ti, pero a mí me cuesta, Señor, sácalo. Amén. Usted tiene que decírselo al Señor. Sí, Señor. Pero si usted no le dice nada y le sigue gustando lo que... No, pues ahí el diablo va a ganar ahí. Sí, así es. Y le va a decir, ay, sigue haciéndolo nomás y total, te va a ir con Cristo igual. No, no, no. Si uno tiene para irse con Cristo es difícil, hermano. Amén. Muchos son los llamados y Y pocos los escogidos. Porque Él va a escoger, este sí, este no. Entonces yo quiero ser escogida del Señor. Y nosotros tenemos que estar en este tiempo en búsqueda con Dios, en oración, en tiempo de meditación, en tiempo de hablarle a otras personas, en tiempo que Dios produzca cambio en nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Amén. Cuesta, hermano, y eso solo lo puede hacer Dios. La autoridad de Dios está ahí y quiere hacer una transformación, y con esto voy a ir terminando. Cuando aceptamos a Cristo en su autoridad, nos libera del poder del pecado y nos da capacidad de vivir una vida nueva. La autoridad de Cristo ejercida en el Espíritu Santo nos permite crecer y caer y ser más como Él quiere cada día. Pero usted tiene que querer. Usted tiene que querer. Yo siempre he estado con muchas personas administrando como pastora en todos estos años que llevo. He estado con transformistas que han llorado ahí delante mío, han llorado porque ellos quieren ser hombres y no pueden. Y yo vienen un tiempo, están y se han ido porque no han podido vencer ese pecado que muere en ellos. Y les cuesta mucho dejar el transformismo o distintos tipos de pecados. Pero van a una condenación. Y eso es porque el enemigo les arraiga como la droga. Porque la droga es lo más terrible que puede haber en un hombre, en una mujer. El drogadicto vende todo, poco menos que se vende hasta él. Sí, así es. Por droga. Todo. Y es esclavo de aquello. Es lo más terrible que puede haber la droga. Es como una maldición para la vida del hombre y de la mujer. Sí, amén. Porque pueden ser mujeres y jovencitas y se venden con cualquiera de los hombres de la calle, de todo por esa mugre de droga. Es el flagelo más terrible y más grande que puede haber. Sí, amén. Ni siquiera a veces comen, porque todo lo venden. Sí, así es. Y eso a veces les cuesta, no tienen la fuerza para ir a Cristo. O si van, después recaen de nuevo. Amén. Por eso que nosotros necesitamos el poder de Dios. Amén. Para ejercer con ese poder, ese espíritu que maneja ese hombre, esa mujer, Sí, amén. de drogadicción. Es un espíritu muy fuerte. Y ahí está el diablo trabajando y tiene sus secuaces, sus espíritus, manejando la vida de esos hombres como títeres que los lleva para allá, para acá, las mujeres, todo. Y lo que hay, lo que más terrible que hay, lo que más mira usted, drogadicción. Y es un mundo que está corrupto en muchas cosas. Y nosotros tenemos que ejercer esa autoridad, porque Dios vino a buscar lo vil del mundo, lo perdido, Sí, amén. a la salvación de ellos, pero nosotros tenemos que tener la autoridad de Cristo. Y eso cuesta, ¿por qué? Porque necesitamos ese poder y nosotros tenemos que liberarlo de muchas cosas que a nosotros nos atan.
no tener rencor, no tener rabia, perdonar, ser realmente libres Sí, amén. de poder amar al que me ha hecho daño, bendecir. Y eso tiene que ser en nosotros como hijos de Dios. Amén. Hasta aquí he sentido esta palabra del Señor que pueda quedar en nuestras vidas, en mi vida primeramente, porque todos tenemos que dar un día cuenta a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, he dado tu palabra, sobrevivir, Señor, con ese poder de lo alto, de que realmente nosotros daremos cuenta de todo lo que hacemos, Señor, porque tú juzgarás a la iglesia, el Padre juzgará al mundo y tú a la iglesia. Ayúdanos, Señor, como seres humanos, como cristianos, a ser mejores y a ser verdaderos, Señor, delante de ti, porque un día vas a juzgar tú, Señor, todo, lo vivo y lo muerto, todo lo juzgarás tú, porque tú miras todo a nosotros como pueblo. Amén. Permítenos ser, Señor, auténticos, Señor, que toda indiferencia de nosotros pueda salir y pueda permanecer ese amor que tú quieres que tengamos, y realmente que seamos verdaderos cristianos y que pensemos muchas veces antes de fallar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.